Esto es Regreso a Casa, un podcast sobre adopción contado desde la voz de quienes fuimos adoptados y adoptadas. Hoy escuchamos mi historia. Si tuviera que empezar mi historia de adopción por una escena, quizás sería ese recuerdo que se repite diciendo que me habían encontrado en Mendoza y Sarmiento, en la esquina de Mendoza y Sarmiento, que hoy en la ciudad de Rosario está la plataforma Labardén, la sala Labardén, el Ministerio de Cultura. Yo por alguna razón tuve una vinculación de esa esquina, que me habían encontrado, que mi papá me recogió y me llevó con él. Ese es uno de los primeros recuerdos que tengo, de haberlo contado varias veces, no una. Y nada, y después de repetirlo, esta cuestión de saber que yo era la hija del corazón y mencionarlo, saber que yo no había nacido de la panza de mi mamá como mis otras hermanas, pero decirlo, que yo era adoptada. Siempre lo llevé como muy orgullosa a la condición de hija adoptiva. Y creo que tuvo que ver por la naturalidad con la que siempre se trabajó el tema en casa y la posibilidad que también me dieron de poder conocer un poco de esa historia. ¿Qué significaba para mí ser chica? Para mí, cuando yo era pibita, era una diversión y era sentirme distinta al resto, el ser hija adoptiva. Entonces, por eso un poco lo que decía recién, de llevar orgullosa ese título, de mencionar que era la hija del corazón, y aparte porque era la más chica, mis hermanas Karina y Gabriela me llevan 13 y 15 años de diferencia. Entonces fui la ultra malcriada de la familia y nada, han hecho conmigo lo que no hicieron con ellas. Por ejemplo, correrme para que almorzara, creo que antes de ir al jardín, bueno, casi siempre, entre los 3, 4, 5 años. Era bastante terremoto y, bueno, algunas cosas como que me las perdonaban, entre comillas, otras no, pero la mayoría era como, bueno, bien vista. Pero mi recuerdo siempre fue ese también, ¿no? De chica ser, no sé si consciente, pero sí saber que yo no estaba en la misma condición que mis hermanas, pero que sí recibía el mismo amor que recibían ellas. Yo nací el 4 de septiembre de 1981 en el Hospital Provincial. Hice por los registros y mi expediente de adopción, que mi mamá se llama Elba Elena Leguizamón, y que me tuvo, y a los 8 días me trajo a Rosario, y en un acuerdo, en una adopción directa, empieza el juicio de adopción de forma legal, para poder mis padres tener la tutoría y empezar con toda una serie de trámites para poder quedarse con la adopción plena de esta persona de quien les habla, ¿no? Y llegué a Rosario un viernes 12 de septiembre a la medianoche, no sé si eran las 12, la 1 por ahí, y el recuerdo es que, bueno, llegué y mi papá salió corriendo a buscar a un amigo que tenía un hijo que tenía la misma edad, que también había sido papá hacía muy poquito, y bueno, al que le fue a pedir algo de ropa, pañales y demás, porque sabían que yo llegaba, pero no sabían bien en qué momento. Y eso fue un relato que, bueno, se ha repetido muchas veces con el correr del tiempo. En ese momento mis viejos tenían 41 mi mamá, Ana María, y creo que 43, 44 aproximadamente tenía Oscar, mi papá. Mis hermanas Karina tenía 13 y Gabriela tenía 15. Y o recién cumplido o por cumplirlos, una cosa así, porque llegué justo para regalito de cumpleaños, porque mi hermana
La mayor cumple los años y nació un día antes que mi fecha, el 3 de septiembre. En ese momento ellos, una familia trabajadora de la zona sur de Rosario, muy del sur, del barrio cerca del Saladillo, Roque Sáenz Peña, y bueno, sé que mis viejos habían estado intentando dar con algún niño mayor para poder adoptar, que eso por alguna razón no se había dado, y bueno, finalmente a través de una parienta, prefiero decir parienta, se dio la posibilidad. Y el hermano de mi papá adoptivo, mi tío Mario, estaba casado en ese entonces con mi tía Gladys. Esa tía, esto empieza a ser como un poco más complicado para el entender, así que lo voy a contar despacio. Y mi tía Gladys en ese momento tenía contacto con una de sus hermanas, de Rafaela, eran 7 sus hermanas, y esa hermana, que es Elba, le había dicho que estaba embarazada, que no podía quedarse con su hija, que la quería dar en adopción, que estaba buscando una familia para que la pueda adoptar. Entonces mi tía habló con mi papá, que era su cuñado, le cuenta esta situación y mis padres adoptivos hablan, se ponen de acuerdo, le dicen que sí, y entonces ahí empieza un poco la historia. Sé que empieza en 1981, no tengo muy acertada la fecha, pero seguramente sea aproximadamente entre los meses de febrero, marzo, abril. Tendré que preguntarle a mi tía Gladys. De mi tía Gladys, desde que yo llegué y nací, fue mi madrina. Mi tía Gladys tiene 3 hijas también, 2 grandes que coinciden casi con las edades de mis hermanas, y la tuvo a Paola, Poli, que bueno, fue como mi hermana toda la vida, y siempre tuvimos un vínculo recontra cercano, y yo no estaba muy enterada, o sea, no estaba enterada, literalmente, de todo esto, de todo este circuito. Yo solo sabía que era adoptada. Yo sabía que era la hija del corazón, sabía que no había nacido, que me había tenido otra mujer en la panza, pero que no me había podido tener, y que había decidido buscar otra familia para que pudiera crecer y demás. Y mis papás siempre me dieron la posibilidad de preguntarme, ¿no?, si yo tenía intenciones de buscar, de conocer, de saber. Y la verdad es que nunca me surgió esa necesidad. Siempre me dieron la posibilidad, me lo han preguntado muchas veces, y eso la verdad no sucedió por una decisión pura y exclusivamente mía. Así que nada, yo tuve mucho vínculo con su familia. Años después que yo naciera, mi tía se separó de mi tío Mario y se puso en pareja de nuevo, con quien tuvo después a mi prima Poli, que tiene mi misma edad. Se separó de mi tío Mario antes de que yo naciera y Poli naciera. Fue así. Y en ese entonces, era el año 1997, en diciembre, fallece una de las hijas de mi tía, y por esas casualidades llega a su casa mi hermana mayor, Ivana. Ivana Graf se llama, ella es oriunda de Rafaela, por supuesto. Ella vivió con nuestra mamá biológica, con su mamá, vivió algunos años, después se quedó viviendo con su papá. Y bueno, en ese entonces Ivana llega a Rosario, y justo bueno, estábamos luego del entierro de la hija de mi tía. Y bueno, llega para saludarla y le dice que viene a Rosario porque le pasaron el dato de que tenía una hermana que se llamaba Carla Lorena. Que esa Carla Lorena no tenía 16, sino que tenía 13, que era un poco más chica que yo. Y en ese entonces mi tía se pone a hablar con ella sin contarle de mi existencia, pero ella internamente sabiendo de quién le estaba hablando o imaginando de quién le estaba hablando,
Se toma un momento, lo va a llamar a mi papá, le cuenta toda esta situación y mi papá le dice, vamos a hablar a Carla y le vamos a contar esto y que ella decida si quiere ir a hablar con Ivana o no. Y fue así, me despertaron porque veníamos de 2 días largos y yo estaba durmiendo. Mi papá me despertó, me dijo, Carla, cámbiate y baja porque tenemos que hablar un ratito. Yo quedé como, ajá, ¿qué pasó? Raro. Y bueno, no entendía nada. Y bajé, porque la verdad es que era lo que menos me iba a esperar. Y bajé en ese entonces y bueno, mi papá me sentó a charlar, estaba mi mamá en el living y la tengo patente a mi hermana Gabriela, la más grande, que estaba arriba en la cama llorando desconsoladamente. No entendía nada, digo, ¿qué pasó? ¿Seguirá mal por Andrea? Bueno, no entendía. Y en ese entonces me dice mi papá, bueno, te tengo que contar algo, esto es importante, presta atención y quiero que me diga qué querés hacer. Menos entendía, la verdad es que menos entendía. Y me cuenta que en la casa de la tía Gladys están mis tías de, bueno, no, en ese momento yo no sabía que eran mis tías. Estaban las hermanas de la tía Gladys y que llegó una sobrina de ella que está buscando a una hermana que se llama Carla Lorena. Entonces yo como que, viste, no macheaba la idea con lo que me estaba diciendo. Y entonces me dijo, Ivana, se llama esta chica, tiene 19 años, 18, 19, no me acuerdo en ese momento. Y si vos querés, las podemos ir a conocer. Es una decisión que tenés que tomar vos, lo que a vos te nazca. Esto no es una obligación, no tenés compromiso, pero es tu hermana. Y es tu hermana biológica. Y yo ahí como, ¡guau! Me explotó la cabeza. Y sí, le dije yo, no tengo problema, sí, la quiero conocer. La quiero conocer. Me llamaba mucho la atención que ella estuviera buscando a una misma persona, o sea, una persona con el mismo nombre que yo, pero más chica. Y bueno, nada, fui, nos conocimos, fue muy loco porque fue ver a alguien muy parecido a mí y muy personaje y en ese entonces éramos muy chiquitas las dos. Y bueno, nada, estuvimos unos 2 años así, muy apegadas. Ella se quedó en Rosario un tiempo, después se volvió a ir y, y después, bueno, estuvo en México, después volvió y hemos tenido como, bueno, nuestra relación ha sido como medio intermitente. Pero bueno, sí estamos en contacto, si nos tenemos que escribir, nos escribimos, nos encontramos por la calle, hemos salido, comido, pasado día de, no sé, de pileta en verano, nos hemos juntado a comer, nos hemos contado cosas buenas, cosas malas, hemos conocido a nuestros hijos y todo. Eh, pero bueno, fue todo un acontecimiento, como bueno, uno de los momentos que fue un antes y un después. Y en ese momento yo entendí por qué todas las hermanas de mi tía Gladys me miraban tanto en el velorio. No entendía nada. Yo le decía a una de mis hermanas, che, ¿qué onda? ¿Por qué me están mirando tanto? Y en ese momento creo que alguien me dijo, bueno, porque hacía mucho que no te ven, seguro porque estás más grande. Sarlanga, yo no sabía en realidad nada de todo eso. Y la realidad es que estaban todas sorprendidas por el parecido que yo tenía con ellas, aunque yo no lo viera o no lo quisiera ver. Y después de eso fue como, bueno, nada, como un alivio, mucho para mi tía Gladys, mucho para ellas, fue encontrarnos, de volver después a lo largo del tiempo. Estuvimos en contacto, hemos viajado a Rafaela, ellas han venido a Rosario y nada, con algunas seguimos en contacto, un poco, con otras no, cosas naturales creo que de la vida, que sabemos que estamos, le pudimos poner cara y, y sobre todo, qué sé yo, me parece a mí, ¿no? Sobre todo también Ivana, que ella estaba en la búsqueda de su mamá, en la búsqueda de su hermana, en la búsqueda de la identidad de su vida. Y bueno, y eso fue como para mí algo, un momento muy valioso y también
se me torna como hasta gracioso, porque después empecé como a machear un montón de situaciones que a lo largo de la vida, que fui entendiendo por qué habían sucedido, por qué me veía a veces parecida a mis primas, por qué me veía parecida a gente en fotos que yo no conocía, bueno, y tenía que ver con toda esta cuestión que refiere a la identidad biológica que tenía y de mi tía, que era mi madrina, que yo la adoraba, porque aparte pasábamos las fiestas juntas, mi prima se iba conmigo de vacaciones todo el verano, era como, no sé, éramos familias muy pegadas. Y claro, ahí pude entender por qué tanto y, y pude entender que aparte mi tía y mis primas, tanto Paola como Andrea como Marcela, no solo eran mis primas adoptivas, eran mis primas biológicas, mis primas de sangre. Y a lo largo después del correr de los tiempos uno se da cuenta que hasta tiene un montón de cosas que han sucedido y que han, y que han nos han marcado y que incluso tenemos así como cosas en común. Ahora vamos a hablar un poco sobre la identidad. Y pensaba, ¿no? Un poco en qué momento de la vida las personas adoptadas, las hijas adoptivas o los hijos adoptivos, empezamos a hacernos preguntas sobre el origen y cómo esto va variando a lo largo de cada historia, de cada persona que vamos conociendo. Y estoy segura que todas las personas tenemos a alguien que es conocido y que es adoptado, que algunos lo saben y otros no, y que tiene que ver también un poco con el origen del origen biológico de esa persona y cuán comprometido pudo haber estado o no ese trámite, si se quiere, legal, para poder convertirse en el hijo o hija de. Y creo que en eso yo tuve la suerte, por lo menos mi historia tuvo la suerte y la particularidad de ser una adopción legal, transparente, y creo que eso también puede haber alivianado muchas veces muchas preguntas o muchas situaciones. De todas maneras, las preguntas siempre están y siempre nos rondan, ¿no? Esto de ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que dejarme con otra familia y no pudo quedarse con su hija, con sus hijas? Después, más adelante, me enteré también que mi mamá biológica tuvo más hijos, que a 3 de sus hijos, que son los que me siguen, digamos, en la línea de tiempo, una mujer y 2 varones, también se los quitaron, que se lo ha quitado la justicia y que mis tías biológicas fueron a buscarlos a esos 3 chicos y ya no estaban y habían desaparecido. Y esa es una de las preguntas que me hago. ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Están vivos? ¿Qué pasó? Y ahí hay un hueco importante. Y quizás nunca tuve esa necesidad de buscarla a mi mamá biológica para preguntárselo, pero siempre me pregunté por qué. Y tuve una época en la que estuve muy enojada, lo voy a reconocer y a admitir, épocas en las que crecí y estuve muy enojada y que después de ser madre entendí que también las madres hacemos y criamos como mejor nos sale, como podemos, con un montón de cosas a favor y algunas en contra o muchas en contra, aprendiendo con nuestros hijos y creo que ahí hay muchas preguntas que todavía están sin respuestas. Y hace poco hablé con alguien que me decía, Peque, habla, buscala. Si tenés datos, buscala y habla. Tampoco sé quién es mi papá biológico, por ejemplo.
y mis tías biológicas tampoco lo saben. Hay algunas sospechas que fueron de anécdotas muy graciosas, no sé si las podría contar, pero de personas de renombre de la ciudad de Rafaela, que podría ser mi padre biológico. Pero bueno, todos supuestos, nada certero. Porque mi mamá biológica, Elba Elena Leguizamón, nunca lo contó, lo relató, lo dijo, o se lo confesó a alguna de sus hermanas, a ninguna de ellas. Y sobre las preguntas me quedan esas, ¿no? En, en cómo, en qué habrá sentido también. Pensaba, digo, después de ser madre y haber hecho muchos años de terapia, pienso qué sentirá, con qué pensamiento se irá a dormir a la noche. Cómo será afrontar todos los días sabiendo que tus hijos están, algunos con buenas familias, pero otros que quizás les perdiste el rastro. Cuánto peso ahí, ¿no? Y, y tampoco quisiera estar en sus zapatos. Esa es la verdad. Y también pensaba, ¿no?, que este fantasma del abandono, creo que nos pasa a la mayoría de las personas que somos hijos adoptivos o hijas adoptivas, nos acompaña durante mucho tiempo, que es difícil abrazarlo, que es difícil aceptarlo, que es difícil ahí estar como, bueno, un poco en alerta, o a la expectativa a ver de qué pasa con ese vínculo que tenemos, y habla de todos los vínculos. Yo me acuerdo que de chiquita dormía en la pieza de mis hermanas, en la cuna, y tenía no sé por qué, pero se ve que un sueño recurrente o algo que he soñado que me marcó, pero que yo me paraba en la cuna y miraba hacia la ventana, las piezas estaban en la planta alta, y yo los veía a todos que se subían al auto de mi papá y se iban. Y yo le decía, no me dejen, no me dejen. Y esas son cosas que digamos, es el inconsciente, ¿no?, que habla. Y uno lo va entendiendo después con los años. Y hay un montón de situaciones que al día de hoy, en mi sesión de terapia, hoy con Antonella, antes con Vero, me han ayudado a descubrir o a descular muchísimas cosas. Y a las que les agradezco porque fueron también quienes me acompañaron en este proceso de aceptar, de entender, de no juzgar o de intentar no juzgar las veces que se puede, porque muchas veces nos pasa eso. Quizás, bueno, con algunos casos, no quiero generalizarlo porque hay situaciones que han sido violentas y me parece que eso no se justifica. Hablemos sobre la adultez. Crecí y empecé a construir mi propia vida desde ese momento. Yo fui al colegio en zona sur, al Santísimo Rosario. Obviamente que en el colegio lo contaba por todos lados, no tenía ningún problema. Y tengo algunas anécdotas muy graciosas, incluso de jardín o de preescolar, que nos habían llevado al batallón 121, que todavía funcionaba en la zona sur de Rosario, en Ayacucho y La Madrid, y nos habían invitado a pasar la mañana con la banda ahí del ejército. Y no solo contaba que era adoptada, sino que además me puse a cantar con la banda adelante. Me acuerdo que había un montón de pibes y pibitas, pero no sé si era mi jardín únicamente o había otros. Pero bueno, fue una anécdota muy graciosa porque yo, aparte de contarlo, también cantaba Saca la mano Antonio, de Las Primas. Todos le recordarán, por lo menos los adultos, los más 40 seguro. Pensaba, ¿no?, en esto de crecer y empezar a encontrarme con preguntas, a buscar respuestas, y también como
entender cómo fue cambiando la forma en que yo fui viendo esta historia. Por esto que tiene que ver, ¿no? con la cuestión de cómo me ha ayudado, por lo menos a mí, la terapia, para poder ir encontrando algunas lógicas a situaciones, a la historia misma, a poder abrazar un poco a estos fantasmas que muchas veces nos acompañan de por vida y que me parece que es algo a lo que tenemos que abrazar y no salir corriendo, que es algo que tenemos, que vamos con lo que vamos a convivir, si se quiere. Sería una cosa así, ¿no? Digamos, un sentimiento con el que convivimos consciente e inconscientemente. Y pensando también en qué momento la adopción se vuelve a aparecer en mi vida, tiene que ver con mi adolescencia. Yo tenía, estoy pensando, pero yo creo que tenía 15, 16 años. Y en el 2006, mi hermana Karina, mi hermana del medio, madre soltera, ya tenía Nicanor, que era mi sobrino, adoptó a Úrsula, una negra hermosa, que es la reina de la familia, por supuesto. Así que nada, fue una cosa muy loca la historia de Úrsula. Seguramente la vayan a escuchar dentro de poco, contada en primera persona. Hoy Úrsula tiene 20 años y nada, me enorgullece decirlo, me enorgullece que mi hermana haya decidido hacer esto como un acto de amor. Y me parece que la adopción tiene que ser esta cuestión de no pensar en llenar mi deseo o en cumplir mi deseo de ser padre o madre, sino en cumplir el deseo de que esa persona que pudo ser abandonada, que no pudo ser mantenida por su mamá o por esa familia que biológicamente la tuvo o la gestó, encuentre un hogar. Encuentre un hogar, que encuentre una contención, que encuentre un lugar en donde pueda crecer, en donde pueda proyectar, en donde se pueda hacer una mejor persona y donde pueda entender que la vida te puede dar oportunidades. Me parece que eso es muy valioso. Y en nuestra familia, en la familia de los Parodi, eso sucedió. Sucedió en el 81 cuando llegué yo y sucedió en el 2006 cuando llegó Úrsula, que bueno, obviamente que nos revolucionó a todos. Pero es una experiencia maravillosa. Y bueno, y la historia de Úrsula también tiene sus particularidades y escucharla a ella hoy contarlo, me moviliza, así que estoy ahí con la voz quebrada por eso. Cuando fui mamá cambiaron un montón de cosas, pero cosas internas. Quizás con cosas que uno viene medio seteado por hábitos y costumbres familiares, pero esto que les decía antes, ¿no? La cuestión de poder entender cosas que a veces no sé si se pueden explicar mucho con palabras, porque cuando uno es padre o es madre, es como que hay un amor así como que es más grande que uno. Y yo me pregunto, ¿cuánto valor también tiene que tener para dejar a un hijo o a una hija en adopción? O dársela a alguien para que ese otro se haga cargo. ¿Qué pasa en la cabeza de esa persona después? Esa es mi pregunta. Y seguramente charlemos con algún psicólogo o psicóloga para que nos pueda contar un poco sobre esto. Pensando en mirar un poco hacia atrás, en estos 45 años casi, un montón. ¿Qué lugar ocupa la adopción en mi vida? Si tuviese que pensarlo, creo que ocupa un lugar preponderante, importante, y
Y creo que es como si yo te dijese mi DNI. No me pesa decir soy Carla Parodi, soy adoptada, y no me pesa decir mi DNI tampoco. Creo que incluso hasta tiene más validez que mi DNI. Creo que muchas veces me sentí, durante mucho tiempo sentí que le debía mucho a mi familia, mucho, porque tuve la suerte de crecer en una familia que me pudo dar muchísimo y que no me faltó nada, que pude estudiar, desarrollarme y hacer mi carrera de periodista, y que todo fue gracias a ellos, gracias al esfuerzo de mi viejo, que era el que más laburaba, y gracias, bueno, a mi mamá, a mis hermanas que han sido también mis madres, siempre lo digo, porque una me llevaba a la peluquería, la otra me llevaba al dentista, al ortodoncista, y me llevaba a la óptica, porque mujer miope desde muy chiquita, y nada, era como, digamos, se repartían un poco y un poco, y yo estaba siempre entre medio de sus amigos y sus grupos de amigos, que era como un poco la mascota. Y si pudiera decirle algo a esa Carla de 4 años, tengo una foto en mi casa que tiene un flequillo bárbaro de jardín que es como, veo esa foto y es como ver el inicio de la historia, ¿no? Y le diría que se quede tranquila, porque al final uno tiene miedo, pero las cosas suceden bien. Y que como yo, tenemos la posibilidad, cuando como yo tenemos la posibilidad de crecer en buenos entornos, de tener educación, de tener un plato de comida todos los días en la mesa, me parece que se hace mucho más fácil. Así que le diría que no tenga miedo, que los fantasmas están siempre, pero que con el correr de los años se hace un poco más fácil. ¿Por qué hice este podcast? ¿Y por qué es sonoro? Hice este podcast porque creo que somos muchos y somos muchas las que tenemos ganas o necesitamos contar y ponerle voz a esto, que no sé si es una herida, una pregunta, una duda o qué, pero es parte de nosotros, es parte de nuestra historia. Y una vez fui a constelar y fui a constelar la adopción, y la señora que constelaba, que se llamaba Lili, estábamos charlando después de toda esa cuestión, y me dijo: vos tenés la particularidad de que no solo tenés una rama biológica en la que trabajar, tenés 2, porque tenés tu rama biológica y tu rama adoptiva. Así que bueno, el trabajo siempre doble, pero nunca aburrirse, siempre divertirse. Volver a casa significa esto que hicimos hoy, y es lo que buscamos en este ciclo de entrevistas personales con personas adoptadas, hijos adoptivos, hijas adoptivas. Volver a casa es volver a nosotros, a nosotras, volver al origen, volver a quienes somos, volver a recordar de dónde venimos, volver a recordarles a todos y a todas que la identidad es un derecho, y que todos y todas tenemos el derecho de saber de dónde venimos. Y que también hay una parte oscura de la historia de este país, oscura, sangrienta, terrible, violenta, que también va a pasar por regreso a casa, porque
quizás esas personas no regresaron todavía, o les cueste regresar, o no encuentren bien ese camino, o el camino está incompleto, o no sé. Vamos a escuchar esas historias. Hay más historias, hay muchas historias, y me parecía que lo mejor era empezar por casa y empezar a entrar un poco en calor. Esto es lo que vamos a ver cada domingo a las 7 de la tarde en el canal de YouTube de la oficina y también en Spotify. Regreso a casa es mirar la historia con otros ojos. Este podcast es una producción de la oficina de streaming. Soy Carla Parodi. ¿Qué parte de tu historia todavía necesita ser contada?